10 minutos de la mañana. Les recordamos que nuestro compañero Román Losinski hoy no nos va a estar acompañando, así que yo, Lila Vanorio, tendré el gusto de estar hasta las 9 en su espacio. Esperemos que ya pronto, mañana, pueda estar de nuevo en su espacio. Pero ya se cumple una semana desde que entró en vigencia la reforma de la ley del IGTF, el impuesto a las grandes transacciones financieras, que no necesitan ser grandes para que el impuesto sea pechado. ¿Cómo ha sido el balance de esta semana en donde ha reinado la confusión y muchísimos establecimientos han tenido que poner en pausa eh, las medidas que se habían adoptado meses atrás, como aceptar el pago en divisas hasta poder ajustarse? Para hablar de este tema, vamos a recibir a Leonardo Palacios. Él es abogado tributarista, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas. Doctor Palacios, un gusto conversar con usted. Bienvenido. Muchísimas gracias, Lilia. Un placer, gracias. Hablamos, Mire, esta semana, ajá, sí, sí, que, adelante, por favor. quería preguntarle, además de la confusión generada, hay temas tecnológicos o de capacidad en términos de las máquinas que parecen limitar la aplicación de este impuesto. ¿Cómo ha sido la experiencia de esta semana? Mira, nosotros hemos dicho que como se establece en la Génesis, que es el libro primero de la Biblia, al principio todo fue el caos. La aplicación del impuesto fue un caos total. Eso es el producto de la improvisación, de la ausencia de discusión pública. Y esa discusión pública, esa obligación de consulta obligatoria, no solamente es para garantizar el derecho a la participación ciudadana, sino que el efecto práctico es para llevar al conocimiento del legislador la forma como un impuesto puede afectar al sector productivo, es para llevar al legislador luces en torno a la naturaleza y aplicación del impuesto, y también una forma de hacer el impuesto viable. Y eso implica la participación de los sectores empresariales, de los sectores académicos y del sector especialista en administración tributaria, incluyendo la propia administración tributaria. Cuando tú tienes un impuesto que tiene esa característica de ausencia de discusión pública, lo que trae es una visión errática, se profundiza el desconocimiento por parte del legislador, se tiene una ley contradictoria, poco transparente, sin técnica legislativa, y eso genera una resistencia importante al cumplimiento de la obligación tributaria y sobre todo genera toda una serie de implicaciones que hacen inviable la recaudación del impuesto. Ojo, y con esto queremos decir y hacer claro y ser claros que estamos siempre buscando el cumplimiento voluntario de la obligación, estamos tratando siempre del sector empresarial y del sector académico evitar la evasión fiscal, que de suyo es una distorsión importante que afecta la generalidad del impuesto. ¿Qué sucede? Entra el impuesto que ya venía siendo prácticamente incorporado desde febrero del 2020, cuando se estableció en la ley del IVA una alícuota diferencial bajo supuesto de ser un IVA, pero no era un IVA, sino un impuesto coleado en la reforma de la ley para el pago en divisas de bienes y servicios. Obviamente, en la lógica que puede haber tenido la administración pública, específicamente el gobierno nacional, vino la pandemia, vino esta situación difícil para todos, tanto para el sector oficial como para el sector empresarial y del ciudadano en general. Se buscó no aplicar el impuesto ante ante la necesidad de llevar adelante toda una política que estaba ya aceptando el dólar, de hecho, como forma transaccional, de reconocimiento del pago que se venía haciendo. Incluso el presidente de la República manifestó que era una forma de despresurización de la economía. Se llevó entonces a la necesidad en noviembre de aplicar lo que llamamos nosotros el Delcy Tax, este impuesto que propuso la vicepresidenta económica de incorporarlo en el IVA, en la ley de impuestos a las grandes transacciones financieras, con alícuotas diferenciales que van del 0 al 2%, para el caso específico de todas las operaciones en bolívar, del
2 al 8% para ciertos pagos efectuados por contribuyentes en el sector financiero y un pago del 2 al 20% cuando se hiciera fuera del sector financiero. Entonces, lógicamente, todo esto ha llevado a una gran confusión. De hecho, la confusión fue de tal magnitud que el jueves pasado hubo una reunión convocada por la vicepresidenta de la República, varios de los viceministros que conforman el despacho de la finanza, la administración tributaria, con el sector empresarial, con la institución empresarial, la Asociación Venezolana de Derecho Tributario y ciertos sectores para tratar de clarificar lo que ha sido una muestra evidente de incertidumbre y de improvisación. Luego, el fin de semana, la Administración Tributaria sacó un instructivo para buscar cómo declarar en el portal un objetivo que buscaba clarificar cuándo procedía el 2 o el 3% y la forma en que se podía acceder al portal para tratar justamente de poner freno, por lo menos alumbrar, más que alumbrar, Ujú. orientar en forma muy poco adecuada a los contribuyentes para el pago del impuesto. Ahora, Esto también, sí, pero más allá de, porque entendemos como bien ha descrito, que ha habido cantidad de errores, como por ejemplo la falta de consulta, la poca transparencia y cómo esto en medio del caos y esa confusión termina empujando al sector privado formal hacia la informalidad, a la evasión fiscal. Pero entiendo, si no me equivoco, que las máquinas fiscales tienen la limitación y no todas están adaptadas para poder facturar en divisas y cobrar este impuesto en divisas. ¿Qué hace? El que ya se leyó el instructivo, logra entenderlo, pero no tiene la máquina para poder hacerlo. bueno, el instructivo no es que aclara mucho, y ahí quería antes de llegar a lo de las Ujú. máquinas. Además, ha habido respuesta de la administración tributaria a ciertos sectores donde se evidencia desconocimiento del impuesto, desconocimiento incluso de la nomenclatura tributaria que lleva a mucha contradicción. Pero es que adicionalmente a esto se quiere y se pretende fundamentar la estructura de control de gestión en las llamadas máquinas fiscales en el comercio al detalle. Y recordemos que desde hace 2, 3 años veníamos desde el sector empresarial y el sector académico denunciando que las máquinas fiscales no eran el remedio ni la solución a una gestión distinta a cuando se comenzó a pensar en su incorporación, que fue en los orígenes del IVA en el año de 1994, cuando comenzó toda la estructura de cambio del impuesto al valor agregado aprobado en el 93, con todo el desastre muy parecido a que generó el impuesto a las grandes transacciones financieras por empecinamiento distorsivo del Congreso de la República de entonces, que llevó a una gran confusión y generó una gran evasión que llevó entonces a tratar de suspender la aplicación del impuesto y transformarlo en un impuesto a las grandes transacciones, perdón, un impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor. En aquella oportunidad se comenzó entonces a pensar en la máquina fiscal como un mecanismo para la incorporación de formas y métodos eficientes de recaudación. Pasado y transcurrido prácticamente 30 años de la creación del IVA, las máquinas fiscales no son la solución. La solución es buscar otras formas de avance que ha tenido las administraciones tributarias latinoamericanas, haciendo su gran aporte a la tributación del mundo, como ha sido la factura digital. Venezuela no está preparada para la factura digital, no hay los recursos suficientes, no hay el servicio de Internet o de las tecnologías de información de comunicación suficiente, ni un servicio permanente de electricidad. Entonces, ¿qué sucede? Que aprueban hace 2 años 20 tipos de máquinas fiscales, de las cuales un porcentaje reducido son las que están autorizadas o adecuadas para formar o establecer un mecanismo de correspondencia con las nuevas exigencias, no solamente del IVA, sino también del impuesto a las grandes transacciones financieras. Y Ujú. ahí es donde todos los sectores, la Cámara de Caracas, inclusive el sector representado por nuestro organismo cúpula, ha solicitado formalmente, como lo hicimos también
en la reunión del Ministerio de Finanzas una prórroga en la exigencia de las máquinas fiscales. Y la respuesta va a ser que la prórroga va a existir de hecho y no de derecho, lo cual es peligroso, porque si cambian autoridades y de aquí a 2 años no ha cambiado la situación de la gestión del tributo en Venezuela, cualquier fiscal pudiera multar, establecer sanciones bastante draconianas ya en las reformas sucesivas del Código Orgánico Tributario ante una diferimiento o suspensión de esa exigencia de hecho y no de derecho, lo cual significa, entre otras cosas, que la Administración Tributaria debería emitir un pronunciamiento, ya bien sea instructivo, que obliga a todos los funcionarios, y obviamente esa obligación a los funcionarios se extiende también de observancia y resguardo y seguridad jurídica para el contribuyente, o proceder a lo más sensato, una reforma del impuesto. ¿Qué hemos dicho nosotros? Hemos dicho que el impuesto está. Hemos dicho que el impuesto ya lo establecieron como ordinario. Hemos manifestado que obviamente el impuesto es regresivo, contradictorio, poco técnico, pero lo importante es hacerlo menos costoso desde el punto de vista de control de gestión y de control de cumplimiento, reduciendo los costos de transacción de los contribuyentes. Ahora, doctor Palacios, ¿cuánto cuesta una máquina fiscal que pueda hacer toda esta equivalencia o relación no solo con el IVA, sino también con el impuesto a las grandes transacciones financieras? Los costos varían de adquisición, los costos incluyen la máquina propiamente dicho, eso tiene su nombre técnico, que es la parte de transmisión, el adminículo que permite la transmisión inmediata a la información, más los honorarios que se tienen que pagar, por supuesto, al técnico. Y obviamente eso costo va a variar del tipo de máquinas fiscales, de manera que además tienes el costo importante de la inmediatez, es decir, de la exigencia inmediata por parte de la administración tributaria, lo cual pudiera llevar a un manejo, si se quiere, especulativo. No es porque la especulación per se sea mala, porque ese es el concepto tergiversado, pero sí el abuso por parte de algunos proveedores el costo de la máquina fiscal. Es un sistema que ahorita incluso debería ser utilizado el mecanismo de la ley orgánica de ciencia y tecnología, la llamada LOCTI, para que sea reconocido todo el esfuerzo, toda la planificación, todo el diseño informático que deben tener los contribuyentes a través de esa contribución especial, que por cierto se aprobó muy entre gallos y medianoche y todavía no se le ha participado a los empresarios ni al sector académico, profesional especializado sobre la aplicación de esta LOCTI. De manera que el gobierno pudiera incluso hasta buscar la manera de financiar, y esto no significa que el empresario esté diciendo que pobrecito el empresario, no. Lo que hay que entender es que el sector comercial, el sector económico en general, pero el comercial, que es el que tiene que incorporar la máquina fiscal, está bastante vapuleado. No solamente con este impuesto, es con los anticipos del IVA, es con todo el sistema de los impuestos a las actividades económicas, es con los impuestos a la nómina y toda una serie de elementos que en definitiva hacen que realizar una actividad económica en Venezuela sea una actividad ciclópea, sea una actividad muy, muy exigente, pero aquí estamos. El sector empresarial apostando a la formalidad, buscando la manera siempre de contribuir dentro de las distorsiones y la opacidad propia de un sistema tributario construido de manera improvisada y sin ningún tipo de discusión pública. Doctor Palacios, ha dicho que el sector comercial está vapuleado y creo que sería válido decir que nuestra economía ha estado vapuleada en los últimos años. Y hace unos minutos usted hacía referencia a aquella frase de Nicolás Maduro hablando del dólar, aquel dólar al que se había jurado pulverizar, derrotar, finiquitar como una válvula de escape para la economía. Y especialistas coinciden en que se ve una leve mejora en la actividad o el dinamismo de la economía en los últimos meses, que no necesariamente es representativo, que para ponerlo en términos mucho más gráficos, quizás pasamos del sótano 7 al sótano 5, pero seguimos estando en condiciones no óptimas. Pero, ¿qué impacto puede tener esto en términos de retroceso? ¿Lograrán que la gente prefiera el bolívar? ¿La confianza se decreta así en una moneda?
La confianza no se da por decreto, la confianza no se da por ley, la confianza se da por actuación, la confianza se crea en virtud de definir eh, condiciones objetivas para ello. Es decir, tratar realmente de enmendar, tratar realmente de consultar, no buscar el mecanismo de talleres o mesas de trabajo, que es la solución siempre cuando el agua llega al cuello y cuando en definitiva se pretende bajar la presión que hace el sector social, y el sector social somos todos. Aquí, si algo ha movilizado a la opinión pública especializada y no especializada, empresarial, ciudadana en general, es este impuesto a las grandes transacciones financieras, que es un impuesto que viene del 2015, se hizo cambio en el 2018, pero ahora se incorporó un nuevo impuesto que la sabiduría popular ha llamado un impuesto al dólar. Entonces lo que se quiere es buscar la manera de entender que cualquier cambio en la situación de las normas que se vienen estableciendo pueden afectar. Ha habido un proceso de desregularización, siempre dentro de la concepción del dominio social y económico, pero ha habido una desregularización, ha habido una liberación de la economía, pero eso tiene que manifestarse de manera firme. Obviamente el gobierno viene desde hace tiempo dentro de la discusión interna que ellos tienen. Unos van hacia el proceso franco y abierto de aceptar el dólar transaccional y otros que pretenden buscar por una concepción política y eso en el fondo lo que busca es el ponerle en la mano al dólar, bancarizar el dólar para llevar a buscar un incremento de las reservas internacionales que le permita mayor capacidad de negociación dentro de lo limitado que se encuentra por el tema de las sanciones, tratar de buscar un equilibrio que permita disminuir la inflación y mantener anclado el dólar a un costo bastante alto desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Lo que se pretende en consecuencia es que si se quiere el crecimiento económico, no se pueden tener impuestos como estos. Si se quiere tener un fortalecimiento y la vuelta a la confianza de nuestro signo monetario, llámese fuerte, llámese el Bolívar tradicional o el Bolívar digital, que es lo que pretenden crear con esta serie de medidas, es necesario medidas claras y el sector empresarial está dispuesto a conversar y buscar la manera de que el país eche adelante. Y hay sectores que tienen que verse de forma conjunta, que es el sector, por ejemplo, petrolero, el sector del sector industrial que ha venido siendo golpeado muy duro con todas las exoneraciones y sistemas de liberación de impuestos aduanales, dándole prioridad al producto que no genera valor agregado en Venezuela, el producto que no genera ningún tipo de recaudación que viene de afuera, perjudicando al sector industrial y en consecuencia al sector comercial. Y adicionalmente hay que tomar en consideración que tienes una imposición municipal desbordada que va a llevar a límites extremos cuando muchos municipios pretendan que el impuesto que se paga sobre otros impuestos, como es específico el impuesto a las grandes transacciones financieras o este impuesto al dólar, pretenda ser base de imposición indebida por parte de los municipios. Entonces, cuando tú ves este contexto general desde el punto de vista impositivo y la omisión de políticas oportunas desde el punto de vista fiscal y monetario, o aquellas adoptadas de manera errática, sin voluntad, sin necesidad de consulta, obviamente el país puede retroceder y eso significa que lo poquito que la gente ve con cierta apariencia de mejora pueda frenarse o retroceder y ese no es el objetivo de ningún sector. Eh, Conversamos con Leonardo Palacios, abogado tributarista, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Servicios de Caracas. Ya para despedir, acaba de hablar del retroceso, el impacto que puede haber producto de todas estas decisiones erráticas y que no necesariamente favorecen la actividad económica. ¿Habría posibilidad de que se imponga el pragmatismo, la racionalidad en la toma de decisiones con respecto a esto? ¿Podrían esas reuniones, esos encuentros que está teniendo el sector privado con organismos tributarios, así como la vicepresidenta, frenar la aplicación de este impuesto? Bueno, esa es una pregunta bien interesante
todo va a depender de la sinceridad de la convocatoria del diálogo, todo va a depender que realmente se dé, y nosotros estamos acostumbrados ya hemos pulido los pantalones, las telas de los pantalones, de tanto estar sentados en las mesas de negociación que a veces no conducen a nada, o a veces no, en la mayoría de los casos no conducen a nada, pero si hay la sinceridad, si hay la posibilidad de discutir y analizar, tomando en cuenta que es necesaria la recaudación, porque vivimos en un estado que día a día depende más de la tributación no petrolera. Si tomamos en consideración que es necesario buscar la rentabilidad, y la rentabilidad solamente se logra con condiciones que impliquen seguridad jurídica, un sistema tributario racional, evitando solapamientos a través de una verdadera armonización y coordinación del sistema tributario, y no como una forma oculta de incentivo al incremento de la imposición municipal, por ejemplo, como sucedió a partir de la sentencia del 7 de julio del 2020. Si se busca un sistema realmente de anticipos, que se vuelva al IVA mensual, se busca un mecanismo de mejorar la relación de la administración tributaria con los contribuyentes, si se busca un diálogo claro con las administraciones tributarias regionales, entiéndase de algunos estados que han sobrepasado su dimensión de la autonomía que les corresponde estatalmente, si se busca un encuentro de los sectores regionales con los municipios, si se busca la manera de hacer mucho más viable toda la definición de políticas económicas, no en una contradicción entre el Estado y el empresario que se ve o lo pretenden ver como enemigos, sino simplemente en el cambio de paradigma, de entender que el Estado pasa a ser un socio, como en los países desarrollados, donde la tributación es un mecanismo de participación del Estado en una sociedad, en una empresa, para participar de su rentabilidad. Las cosas cambian. Es necesario tener eso siempre presente para definir una política pública. Y me permito simplemente hacer un comentario. En la reunión esta que se tuvo el jueves pasado, lo primero que fue mencionado es que Venezuela tiene una baja presión fiscal. Pero es que eso es relativo. Venezuela, siempre hablan de entre el 8 y el 12% en Venezuela con respecto a otros países que tienen el doble de presión fiscal, pero no se toma en cuenta que aquí la inflación es un impuesto que cuando se le quitan los mecanismos correctivos de la inflación se le da pie para que exista un solapamiento, una sobreimposición en materia, por ejemplo, de impuestos sobre la renta, que no se toma en cuenta la cantidad de contribuciones para fiscales. En aquellos países que tienen una presión fiscal mayor, la administración tributaria no actúa de manera separada, creando obstáculos, valladares entre la administración, sino tiende a tirar puentes para que la comunicación sea fluida. De manera que la presión fiscal, no solamente en proporción de la recaudación frente al Producto Interno Bruto, sino un conjunto de elementos adicionales como es la relación institucional, la claridad normativa, la participación del ciudadano, mecanismos expeditos, que incluso conlleva también a la participación de la jurisdicción contenciosa tributaria, lleva entonces a que estos países puedan tener, y se justifica que puedan tener un mayor Producto Interno Bruto, una mayor presión fiscal en relación al Producto Interno Bruto, porque además esos países reciben de manera efectiva, consistente, todos los servicios públicos mínimos ni necesarios e indispensables para que exista bienestar. Entonces no me pueden decir a nosotros que hay que aumentar el Producto Interno Bruto, tomando en consideración que tenemos una baja fiscal, una baja en la presión fiscal. La presión fiscal es necesaria subirla, la presión fiscal siempre se justifica en la medida en que todos los requisitos mencionados desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista material en cuanto a prestación de servicios se vean observados. Hasta el momento es muy fácil acusar que Venezuela no tiene un producto, una presión fiscal acorde con algunos países latinoamericanos, cuando hay otros informes distintos, por ejemplo, a CEPAL, que inciden sobre un costo inmenso de cumplimiento por parte de los contribuyentes, de la administración, y sobre todo de una forma dislocada de medir esa presión fiscal, tomando en cuenta todos los tributos poco armonizados,
solapados unos con otros y exigencias desde el punto de vista de lo que representa la corrección de la inflación que no se cumple. Entonces, todo esto incide sobre esta pregunta muy interesante que tú mencionabas, si existe o no posibilidad de salir de este marasmo, de este atascamiento que existe desde el punto de vista económico. Bueno, de momento lo que tenemos es que ese sector comercial vapuleado y ese aparato industrial que tiene cantidad de limitaciones para poder comenzar a trabajar a su capacidad, tiene que leer informaciones como la siguiente, y es que extienden por otro mes más la exoneración de impuestos a las importaciones. 7:34 minutos. Doctor Palacios, un gusto haber conversado con usted estos minutos.